Hola, mi nombre es Vera Osaeta Arely Nicole. Les voy a presentar mi portafolio virtual de la materia Fundamentos de la Neurociencia Educativa, impartida por la profesora Joana Bello. Este es el índice donde se encuentran todos los temas que voy a exponer a continuación. En el primer parcial de la materia Fundamentos de la Neurociencia Educativa comprendí lo relevante que es saber sobre la neurociencia, el sistema nervioso, la cognición y el lenguaje, las emociones, los procesos perceptivos y la motricidad. Temas importantes que la materia debe impartir a los estudiantes que se están formando como futuros profesionales en el ámbito de la educación, ya que como futuros educadores debemos adquirir conocimientos interesantes y competencias para poder ejercer la docencia con calidad, sabiendo reconocer la realidad física, cognitiva, social y emocional de cada niño y niña. Neurociencias y su relevancia en la educación. En la historia de las neurociencias, en Egipto tenían conocimiento sobre enfermedades como la epilepsia, pero la consideraban como una enfermedad sagrada. También pensaban que el cerebro solo tenía la función de bombardear sangre y el corazón el control de pensamientos y sentimientos. A los faraones le realizaban la trepanación, que es lo que vemos aquí en la imagen. Le hacían un orificio en el cráneo porque pensaban que el alma salía del cuerpo más rápidamente y al morir todos sus órganos eran extraídos y guardados. En Grecia pensaban que el cerebro es donde se encuentra la fantasía, el sentimiento, la fascinación. Aristóteles pensaba que el corazón era el órgano más importante y el cerebro enfriaba su sangre. Hipócrates estudió las diferencias entre una persona sana y una enferma. En Romania, Galeno descubrió que el sistema nervioso está dividido en dos secciones, y eso lo hizo mediante una disección. En el siglo XV, Descartes pone las bases sobre la separación de la mente y el cuerpo. Luego, en el siglo XVII, se describió detalladamente la anatomía del sistema nervioso. Y para finalizar, en el siglo XIX, se conoció que una lesión cerebral puede afectar las sensaciones, los movimientos, incluso hasta causar la muerte. ¿Qué son las neurociencias? Son ciencias que estudian el sistema nervioso y el cerebro desde aspectos estructurales y funcionales. Las neurociencias han impartido muchas relevancias en el ámbito de la educación, como que han posibilitado una mayor comprensión acerca del proceso de aprendizaje, aportan al campo pedagógico conocimientos de las bases neurales, del aprendizaje, de la memoria, de las emociones y de muchas otras funciones cerebrales que son día a día estimuladas y fortalecidas en el salón de clases. El conocimiento acerca de la estructura y funcionamiento del cerebro le da y le dará al educador la base para emprender un nuevo estilo de enseñanza-aprendizaje. La neurociencia también abarca la disciplina del neuroaprendizaje, ya que forma parte de comprender los procesos de aprendizaje en la escala evolutiva, es decir, desde la niñez, desde la infancia hasta la adultez. Desarrollo humano y aprendizaje, genética y medio ambiente. En el artículo de Ana Campos, página 7, párrafo 4, línea 1, encontré una frase muy interesante, que es: el desarrollo del cerebro estaba bajo influencias genéticas y ambientales. Eso me llamó mucho la atención, puesto que cuando estaba embarazada, el doctor siempre llevaba un control de mi embarazo mediante ecografías, donde veía si el cerebro de mi bebé estaba bien, y junto a ello controlaba la anemia, el peso. A su vez me indicaba que no me expusiera a influencias ambientales, que son como el humo de tabaco, las radiaciones o ingerir alcohol, porque tenía que llevar un buen control de esos principales factores. Asimismo, cuando nació mi niña, tenía que llevar una nutrición adecuada, incluyendo la leche materna. Tenía que ser estimulada, entre otras cosas. Con todo lo anterior, ella tiene un buen desarrollo del cerebro, lo que le permite potenciar sus habilidades y destrezas. Plasticidad cerebral y factores. La plasticidad cerebral y factores es la capacidad de nuestro cerebro para cambiar a lo largo de toda nuestra vida y se va modificando mediante el aprendizaje. Tiene efectos positivos como la adquisición de nuevas capacidades, desarrollo humano, procesos de aprendizaje, mejora en las capacidades cognitivas y comunicaciones más eficientes entre redes sensoriales motoras. Un truco para mejorar nuestra neuroplasticidad es ver cosas nuevas, ver y aprender, como leer, escuchar audios, ver una exposición, estar con gente que nos cuenta cosas nuevas.
porque el acceso a la novedad o a lo diferente conlleva la activación de tus circuitos neuronales, tus patrones de funcionamiento del cerebro que empiezan a activar tu neuroplasticidad. La neuroplasticidad está presente en el cerebro adulto, pudiendo mejorar su capacidad funcional, detener procesos patológicos, promover la recuperación, mejorar el control motor, cognición y memoria. Y por último, juega un papel relevante en la recuperación funcional tras una lesión cerebral. La neurociencia aplicada en los procesos educativos debe ser primordial, puesto que la neurociencia es el estudio del funcionamiento y estructuración del cerebro, como mencionamos anteriormente. Los estudiantes, mediante las influencias ambientales, van a obtener muchos beneficios, como que van a desarrollar sus áreas integral, como la cognitiva, física, psicosociales. También van a obtener experiencias emocionantes, van a razonar, a convivir con diferentes personas, y todo ello con la ayuda del educador, también conocido como mediador. Cualquier aprendizaje se basa en la cognitividad de las neuronas y el reforzamiento de aquellas. Sistema nervioso central, estructura y funcionamiento. Observamos el cerebro con sus hemisferios y funciones. Vemos que el hemisferio del lado izquierdo predomina el sentido musical, el sentido espacial, el sentido del arte, la intuición sensorial, el imaginativo y creativo. Y el hemisferio del lado derecho predomina lo que es el lenguaje hablado, ya los números, la lógica, la memoria y el razonamiento. El cerebro con sus lóbulos y funciones. Estos son los lóbulos, el frontal, temporal, parietal y occipital. En el frontal predomina todo lo que es el razonamiento, los movimientos, las emociones, la atención y el lenguaje. En el parietal, los sentidos como el tacto, el gusto, el olfato, la presión y la temperatura. En el temporal, la audición, la memoria y aprendizaje. Y ya en el occipital, lo que es solamente la visión. La neurona, partes y funciones. Esta es la neurona. Aquí vemos su núcleo. Bueno, el núcleo se controla la expresión del material genético y por lo tanto se regula todo lo que sucede en la neurona. Las dendritas. En la dendrita su función es la de captar los neurotransmisores producidos por la neurona más cercana. El axón es un tubo que nace del cuerpo de la neurona y a diferencia de las dendritas no capta información, sino lo que hace es transmitirla. El cuerpo celular ocurre en todos los procesos metabólicos de la neurona. La mielina es la sustancia compuesta de proteínas y grasas que rodea el axón de las neuronas. El nodo de Rambier son pequeñas regiones de axón. Las células de Schwann funcionan como un aislante eléctrico mediante la mielina y el terminal axón. Neurodesarrollo de las diversas áreas para el aprendizaje. ¿Qué es el neurodesarrollo? Según Fernández Manuel en el año 2019, es todo proceso evolutivo de creación y maduración de cada una de las estructuras del sistema. Vemos las etapas. Como primera etapa tenemos el neurodesarrollo anatómico, donde se da la adquisición de la estructura cerebral y es el fenómeno que predomina en la vida intrauterina. La segunda etapa, la anatomía motora. En ese camino, los primeros 3 años de vida van a ser cruciales. El crecimiento cerebral se produce más rápido porque las neuronas aumentan sus conexiones. La tercera etapa es lenguaje y comprensión del entorno. De los 3 años a los 10 años, la velocidad del neurodesarrollo y del desarrollo en general se enlentece. Sigue con buen ritmo, pero mucho más lento que en los tres primeros años de vida. En estos años de la infancia las personas adquirimos el dominio del lenguaje y la comprensión de todo lo que nos rodea. La identidad. A partir de los 10 años hasta los 20 años, como observamos aquí en la edad adulta, se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y constitución corporal. Cognición y lenguaje. Los bloques de construcción son los siguientes.
los bloques de construcción del pensamiento. El lenguaje, que es un sistema flexible de comunicación que usan sonidos, gestos o símbolos. La gramática son las reglas del lenguaje que van a determinar cómo se pueden combinar o usar sonidos para podernos comunicar. Imágenes son las representaciones no verbales que nos transmiten una experiencia sensorial y podemos usar imágenes para pensar en cosas como la gente que conocemos, podemos escuchar una melodía famosa. Conceptos son categorías mentales para clasificar objetos, personas o experiencias y proporcionan una forma de agrupar y categorizar las experiencias. Lenguaje, pensamiento y cultura. El lenguaje está estrechamente ligado a la expresión y comprensión de los pensamientos. Personas de culturas diferentes con idiomas muy distintos piensan en algunas cosas como el color de manera muy similar, incluso si su idioma carece de palabras para esas cosas. La gente crea palabras cuando las necesita, así que la experiencia da forma al lenguaje para capturar aspectos importantes de su experiencia y en cierta medida las palabras moldean la forma y las cosas en las que piensa la gente. La solución de problemas. Existen técnicas, una de las más útiles es la de los 5 pasos para solucionar problemas. Primero se enseña a la persona a definir el problema, luego se hace una lluvia de ideas, se pondera cada una, luego se va a elegir y aplicar la mejor, para último evaluar los resultados. En la vida cotidiana se presentan muchos factores que facilitan, pero que también dificultan la solución de problemas. Entre esas tenemos el nivel de motivación o activación emocional de la persona, la disposición mental, la tendencia a percibir y aproximarnos a los problemas de cierta manera. En la toma de decisiones empieza con el conocimiento de todas las posibles soluciones u opciones. Tenemos las decisiones lógicas que permiten a una persona evaluar una gran cantidad de alternativas. La heurística, dichas decisiones a menudo no son definitivas y tampoco son perfectas. El marco de referencia se refiere a la perspectiva de la información que se usa para tomar una decisión. Las decisiones bajo presión, el estrés de una situación de emergencia puede causar el deterioro de la toma de decisiones. Explicación de nuestras decisiones. Bueno, la mayoría de la gente cabila sobre sus decisiones después del hecho. Emociones. Perspectiva sobre la motivación. Instintos. Cada conducta innata, flexible, dirigida a una meta que es característica de toda una especie. Esos son los instintos. La pulsión es el estado de tensión o activación que motiva la conducta. La teoría de reducción-pulsación es la conducta motivada. Tiene la finalidad de reducir un estado de tensión o activación corporal. La homeostasis es el estado de equilibrio y estabilidad en el cual el organismo funciona efectivamente. La pulsación primaria no es aprendida y la pulsación secundaria es adquirida a través del aprendizaje. Las emociones activan y dirigen nuestra conducta. Están vinculadas a variaciones en la función inmunológica. Estas emociones juegan un papel importante en la determinación de nuestro éxito, en nuestro diario vivir. La teoría de James menciona que los estímulos del ambiente causan cambios fisiológicos en nuestro cuerpo que interpretamos como emociones. También el objeto simplemente percibido es convertido en el objeto emocionalmente sentido. Las emociones básicas son el temor, la sorpresa, la tristeza, la alegría, la aceptación, entre otras. Comunicación no verbal en la emoción. La calidad de la voz. Buena parte de la información que transmitimos no está contenida en las palabras que usamos, sino en la forma en que nosotros expresamos esas palabras. La expresión facial. Con la expresión facial podemos visualizar si una persona ríe, llora, cuando una persona sonríe está haciendo una expresión facial, cuando frunce el ceño es una expresión facial. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal da mucho que decir. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos una persona que con su postura está transmitiendo una felicidad, una seguridad. Aquí vemos que con su postura también está dudando o está mostrando tristeza. Los actos explícitos. La conducta no verbal ofrece señales de los sentimientos de una persona.
No es una señal infalible. Ejemplo, los abrazos, estrechar la mano, sonrojarse o llorar. Procesos perceptivos. Cuando el niño ha desarrollado la visión, él prefiere los objetos brillantes, coloridos, también ya distingue entre el negro y el blanco, discrimina la luz de la oscuridad, prefiere las líneas curvas a las rectas, prefiere los estímulos complejos a los simples, etc. El desarrollo de la audición y del tacto. En el nacimiento el oído está más desarrollado que la vista. Esto se debe a que durante la etapa prenatal el feto ya ha podido oír o escuchar. El tacto supone el primer lenguaje del infante debido a que es a través de la piel que se comunica con los demás y percibe todos los sentimientos y emociones. Desarrollo del olfato y el gusto. El olfato está bastante desarrollado desde el nacimiento, por lo tanto, el recién nacido es capaz de distinguir los olores manifestando preferencias por aquellos que le gusten. El gusto está bastante desarrollado debido a que las papilas gustativas aparecen hacia los 7 a 8 semanas de gestación. Coordinación intersensorial. La coordinación viso-auditiva. El niño desde el nacimiento mueve los ojos hacia la dirección de donde procede el sonido. La coordinación vista-tacto. El niño pone en marcha ambos sentidos para realizar un trabajo coordinado que comienza realizándose por la boca y posteriormente termina en las manos. Principales alteraciones en el desarrollo sensorial. Alteraciones visuales. Los niños que padezcan alguna alteración visual pueden experimentar cierto retraso en determinados aspectos de su desarrollo cognitivo, pero con una intervención adecuada, el niño va a poder conseguir un nivel de desarrollo semejante a cualquier niño de su edad. Alteraciones auditivas. Si el niño no dispone de un código que le permita comunicar y representar la realidad, su desarrollo cognitivo se verá muy afectado, lo que repercutirá en todas las áreas de su desarrollo integral, es decir, emocional, desarrollo físico y emocional. Alteraciones gustativas. Estas alteraciones pueden deberse a diferentes causas: disminución en la cantidad de la saliva producida, uso de prótesis dentarias, uso de algunos fármacos. La hipogeusia consiste en la disminución de la sensibilidad gustativa. La ageusia es la falta total de sensibilidad gustativa y la parageusia supone una mala interpretación de los gustos. Las alteraciones olfativas. Tenemos la insensibilidad olfativa, que es el trastorno más importante. Es la falta del olfato. Se produce como consecuencia de deficiencias en la pituitaria amarilla. La anosmia es la pérdida o disminución del sentido del olfato. La hiposmia es la reducción de la capacidad para detectar olores. La sinusitis, como consecuencia de una inflamación de la mucosa de los senos paranasales, ocasiona fuertes dolores de cabeza y fluidos de secreciones constantes. Y la rinitis afecta a la mucosidad, ocasiona estornudos, secreciones nasales, la falta de olfato, entre otras. Evolución del sistema motor. La evolución del desarrollo motor pasa por una serie de etapas durante el transcurso de la vida del individuo, cada una de las cuales se caracteriza por una serie de hitos o sucesos motores claves. Las distintas etapas suceden de manera similares en todos los individuos, pero no todos los individuos que se encuentran en una determinada etapa poseen unos rasgos motrices idénticos, ya que cada persona es un mundo diferente. La motricidad es la capacidad del hombre para generar movimientos por sí mismo. Hay dos tipos: la motricidad gruesa y la motricidad fina. La gruesa tiene como resultado movimientos amplios, como el control de la cabeza, gatear, caminar, y la motricidad fina son pequeños movimientos del cuerpo, movimientos finos y precisos, como escribir, dibujar o coger una moneda. Principales alteraciones en el desarrollo motor. Según el origen cerebral, tenemos la parálisis cerebral y traumatismo cráneoencefálico. La parálisis cerebral es un trastorno permanente y no progresivo y puede darse por diferentes causas, ya sean prenatales como infecciones virales de la madre o neonato, perinatales como dificultades durante el parto, una falta de oxígeno tanto de la madre como del bebé,
Los postnatales son afecciones metabólicas o traumatismos. Existen 4 tipos de parálisis cerebral. Está el espástico, es donde el niño va a tener repercusiones en el control postural y en el movimiento. En el atectóxico, los movimientos espasmódicos y reptantes de brazos, piernas, manos y caras, y también va a existir un equilibrio pobre. El atáxico son movimientos inseguros y vacilantes, una marcha tambaleante y también un equilibrio pobre. Y la mixta pues es la combinación de los 3 anteriores. El traumatismo craneoencefálico es una lesión física o un deterioro funcional del contenido craneal. Se puede dar por una caída, accidente o algún golpe. Y los síntomas son fuerte dolor de cabeza, torpeza, falta de coordinación, dificultades en el habla, dificultades en la visión, movimientos y gestos lentos involuntarios y parálisis facial. Origen espinal. La espina bífida es una enfermedad congénita producida por un incompleto desarrollo de las vértebras. Esto puede ser ocasionado por factores genéticos, traumatismos durante el embarazo o por agentes ambientales desconocidos como virus o radiaciones. La espina bífida causa debilidad o parálisis de los miembros inferiores, como vemos aquí en la imagen, una pérdida total o parcial de sensibilidad y también hidrocefalia y problemas esfinterianos. La lesión medular degenerativa está caracterizada por una degeneración de las células nerviosas de la médula. Su aparición suele darse entre los 2 a 20 años de edad y causa problemas en la marcha, en la motricidad fina y en la ocular, deformaciones en el esqueleto o articulaciones. El traumatismo medular es la alteración de la médula espinal como consecuencia de un traumatismo o una enfermedad y se produce una pérdida de la función neurológica por debajo de la lesión. Causa problemas en el control de esfínteres, pérdida de sensación. Si el nivel de la lesión está en el nivel cervical, se la conoce como tetraplegia. Y si está en el nivel dorsal y lumbar, como paraplegia. La poliomielitis es la enfermedad infectocontagiosa provocada por un virus que afecta al sistema nervioso. Origen muscular. La miopatía es la enfermedades musculares de origen genético, metabólico, inflamatorio o infeccioso. Una miopatía es la distrofia muscular progresiva que se caracteriza por el debilitamiento de la fuerza muscular voluntaria. También comienza desde los miembros inferiores, después de los superiores, para último llevar a la inmovilidad. Y comienza en su mayoría en la edad infantil. Las malformaciones congénitas y las distrofias son parte del origen óseo-articular. Las malformaciones congénitas están las agenesis de miembros, que es la ausencia de un órgano o un miembro, como vemos aquí en la imagen. El bebé solamente tiene 4 deditos. La luxación congénita de caderas, que el fémur no va a encajar bien en la cavidad de la cadera. La artrogriposis es el desarrollo deficiente de la musculatura que provoca deformación de las articulaciones. Las distrofias, esta distrofia se caracteriza por la gran fragilidad y debilidad de los huesos, que es a causa de la insuficiencia del colágeno y proteína en los huesos. También es conocido como osteogénesis imperfecta o huesos de cristal. Según su localización topográfica, si termina en la ejía, hace referencia a parálisis o afectación grave. Y si termina en ésia, hace referencia a parálisis ligera o incompleta. La monoplegia o monoparesia afecta a un solo miembro de extremidad superior o inferior, como vemos aquí. La hemiparesia afecta a los miembros de un lado del cuerpo, izquierdo o derecho. Vemos aquí. Paraplegia o paraparesia afecta a los miembros inferiores, a las 2 piernas, que es similar a la diplegia, que afecta simétricamente a las mismas partes en ambos lados del cuerpo, o sea, bilateral. Y la tetraplegia o tetraparesia, que también conocida como la cuadriplegia, afecta a los 4 miembros. En otras, vemos las alteraciones ortopédicas. Estas alteraciones engloban toda deformidad o alteración de la función músculo-esquelética. En estas alteraciones están los pies planos, los pies varos, cuando los niños caminan con los dedos de los pies,
cuando tienen las piernas arqueadas o piernas en forma de X. Eso le va a producir dolor o mucha incomodidad al calzarse o al andar. Las apraxias motrices es la alteración psicomotora y neurológica. El niño va a tener dificultad de coordinar los movimientos necesarios para querer alcanzar algún objetivo. Las riñas motoras es la expresión motora en forma de balanceo. Se consideran normales hasta los 3 años de edad y si persisten pueden considerarse como un indicador de algún trastorno. Los tics, tenemos tipos de tics respiratorios, fonatorios, faciales, digestivos, entre otros. Y son movimientos sencillos e involuntarios y repentinos. Los trastornos de lateralidad causan alteraciones en la estructuración espacial y por tanto en la lectoescritura, lo que puede llevar al fracaso escolar del niño. Y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el síndrome conductual, que es el más visto dentro del proceso educativo, es la incapacidad de permanecer quietos, lo que le impide la atención y concentración en alguna actividad. Estrategias de intervención. Modalidad de escolarización. Bueno, el centro tiene que contar con los medios personales y técnicos ajustados a las necesidades de los alumnos con algún tipo de difusión motora. La adaptación del entorno. Las adaptaciones en los accesos, en los baños, en el aula, barras de apoyo, puertas más anchas, que posibiliten el acceso y la movilidad del alumno con dificultades motóricas. Los recursos personales. Tiene que contar con profesionales especializados como un profesor de audición, de lenguaje, profesor de apoyo educativo, un fisioterapia, etc. La adecuación de los materiales. Se debe intentar la disposición de materiales que puedan ser utilizados indistintamente por todos los alumnos, como muñequeras lastradas, juegos y piezas de puzzle, con pivotes que faciliten su manipulación. Respeto a los ritmos de aprendizaje. Ya sabemos que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje que hay que respetar y tener en cuenta a la hora de programar su intervención. Integración en el aula. Se ha de favorecer en todo momento el acceso y participación de estos alumnos en todas las actividades de enseñanza-aprendizaje incluidas en la propuesta curricular. Acceso a la comunicación. Se debe buscar el medio más adecuado para que el niño pueda comunicarse, estudiando en cada caso el sistema alternativo de comunicación más oportuno. Puede ser a través de gestos, movimientos o imágenes. Potenciar al máximo su autonomía personal. Las personas con alteración motora tienen sus propias estrategias para resolver situaciones y desenvolverse en su medio. Siempre que no supongan un perjuicio, hay que respetarlas. Reflexión. Con la materia Fundamentos de la Neurociencia Educativa, aprendí diversos temas, los que expuse anteriormente. Son fundamentales porque son de gran ayuda tanto en mi vida personal como profesional. Personal, porque al conocer cómo funciona mi cerebro, sé qué recomendaciones puedo asumir para mejorar mi neuroplasticidad. Y como profesional, ya tengo el previo conocimiento de reconocer y actuar ante situaciones donde los infantes tengan alguna alteración motórica o en su desarrollo sensorial, donde también es importante la intervención de profesionales y padres de familia. Me proyecto como una excelente y futura profesional en el ámbito de la educación inicial, ser una docente innovadora y con muchos conocimientos valiosos, como los que acabo de adquirir en la materia mencionada anteriormente, pero no pretendo quedarme solo con aquellos conocimientos, sino seguir esforzándome, seguir investigando, estudiando e indagando en cada uno de los temas expuestos, porque seguramente durante el proceso educativo se presentarán casos enfocados en cada tema. Gracias.